Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Les voy a invitar a que tomen sus lugares. Puedan abrir sus Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Voy a invitar que puedan seguirme con su vista. Voy a leer solamente este versículo, aunque estaremos viendo hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios, así dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Señor, queremos ver tu gloria el día de hoy. Que tu palabra sea mostrándonos quién eres tú, quiénes somos nosotros sin ti, pero quiénes somos contigo también. Que tu palabra sea hablando el día de hoy, que tu palabra sea exaltada, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra sea implantada en nosotros, Señor. De manera que podamos decir: vemos tu gloria. Santifícanos, Señor, cada día más. Y ayúdanos a glorificar tu nombre. Capacítame el día de hoy, Señor, en mi debilidad, en mis limitaciones, para exaltar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy estamos empezando una nueva serie de predicaciones. Venimos saliendo de la serie de aniversario y el día de hoy estaremos empezando una serie de Adviento. A partir de hoy hasta el 25 de diciembre estaremos viendo una serie de sermones en distintos pasajes donde estaremos hablando acerca de aspectos relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que para los que es el término de Adviento, a lo mejor la siguiente información te puede ayudar un poco de qué es esto de Adviento. Dice así: la palabra Adviento viene del latín adventus y un poquito más extendida adventus redemptoris, que significa la venida del Redentor, venida del Redentor. Eso es exactamente lo que se busca celebrar y recordar en este tiempo. Siempre ha sido visto por los creyentes como una temporada especial para meditar en el misterio de la encarnación de Jesús y gozarnos en lo que significa, y así preparar nuestros corazones para gozarnos más en Dios y prepararnos también con esperanza para el día que nuestro Señor regrese por segunda vez. Así que esperamos el día de hoy que podamos estar a través de estos sermones meditando en nuestro Señor y gozándonos en quién es Él y preparando nuestros corazones, sobre todo en esta temporada navideña que es tan fácil distraerse. Y mi deseo, mi oración el día de hoy es que podamos enfocarnos el día de hoy, pero no solamente el día de hoy, sino obviamente durante todas nuestras vidas,
pero específicamente lo queremos hacer con mayor intencionalidad en este tiempo, en lo que verdaderamente debemos de estar enfocados en Cristo Jesús. Esa sería la meta de esta serie, la meta del día de hoy. No es secreto, hermanos, que en Navidad y Año Nuevo, todas esas temporadas, es la fecha en que el índice de suicidios, depresión, ansiedad, consumo de drogas y todas esas cosas, vicios que podamos tener en mente, aumente. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué en este tiempo que se supone que es de felicidad y festejo y de convivencia? ¿Por qué? Y es simplemente porque se pierde el verdadero propósito de lo que es esta temporada. Si bien sabemos que no es la fecha exacta, si sabemos que no es el día en el que el Señor Jesús, pero sí el propósito se pierde. Entre luces, festejos, regalos, comida, el mundo se enfoca en lo terrenal, es decir, en la gloria y satisfacción que este mundo ofrece o parece ofrecer. Y como todo lo terrenal obviamente falla, las personas fallan, los gobiernos fallan, la economía falla, todo falla, entonces es fácil caer en cosas como estas. Porque si todo eso falla, entonces ¿qué sentido tiene festejar? ¿Qué sentido tiene tener estos tiempos? Pero leemos en Juan 1:14 que acabamos de leer, la razón por la que hoy debemos de estar alegres, gozosos, independientemente de nuestras circunstancias. El apóstol Juan está dando testimonio de lo que ha visto, lo que él mismo ha sido testigo, de lo que él admiró con sus ojos. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y la pregunta es, ¿será posible que podamos decir lo mismo que el apóstol Juan el día de hoy? ¿Será que podamos decir nosotros también, vimos su gloria? Pero, pastor, pero si estoy muy triste, pero si está pasando esto en mi vida, ¿será posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que no solamente el apóstol Juan puede decirlo, sino hoy tú y yo también podemos decirlo. Y por eso el día de hoy quiero invitarte a que empecemos esta temporada viendo y admirando su gloria. Una partecita realmente de su gloria. Que nos maravillemos al admirar, en primer lugar, quién es Él. En segundo lugar, su poder. Y en tercer lugar, su amor y su gracia. Esos son los 3 puntos que el día de hoy estaré viendo. Que nos admiremos de su gloria al ver quién es Él, su poder, su amor y su gracia. Así que en primer lugar, admiremos su gloria entonces al ver quién es Él, quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios y eso debería ser una verdad que tu corazón y mi corazón deberían abrazar como ninguna otra. Jesús es Dios. Juan nos ha dicho, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. El término verbo que Juan utiliza en el Nuevo Testamento, realmente Juan es el que lo usa, tiene un objetivo bien claro en la mente de Juan, obviamente guiado por el Espíritu Santo, es dejar bien claro la verdad de la divinidad de Cristo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Cómo sabemos entonces que este verbo que menciona Juan es Jesús? ¿Se está refiriendo a Jesús? Bueno, la forma rápida de contestar esta pregunta es leyendo la Biblia simplemente. Juan identifica en el contexto quién es este verbo que vamos a estar viendo incluso desde el primer versículo de Juan. En el versículo 16, 17 ve lo que dice Juan. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. No hay que ser un estudioso, no hay que ser un genio para ir y darse cuenta que este verbo es Jesús.
Juan ahí mismo en el contexto de ese pasaje identifica este verbo que se hizo carne es Jesús, es Jesucristo. Juan lo va a usar varias veces aquí en Juan, en sus cartas, incluso en Apocalipsis. Tú vas a ver que Juan usa ese adjetivo para Jesús. Este término, el verbo, que en griego se conoce como el logos, se escribe logos, puede ser un poco raro para nosotros hoy en día. El logos, el verbo, ¿por qué llamarle a una persona el verbo? Pero en los días de Juan no era tan desconocido, no era como para nosotros. Para nosotros hoy, si alguien de hermanos que mira, ahí va el verbo, pues, ¿qué es eso, no? ¿O has escuchado el verbo? ¿Qué es eso? Pero para los días de Juan no era así. Tenía un significado también. Y mira lo que dice el teólogo R.C. Sproul en cuanto a esto. Esto puede ser un poco técnico, pero quiero que pongas atención porque igual puede enriquecer un poco el contexto histórico también de lo que Juan estaba escribiendo, guiado por el Espíritu Santo. Escucha un poco con atención. Dice, a pesar de su escaso uso, es decir, del término logos, este título se convirtió en el punto focal de desarrollo teológico de la comprensión de Jesús en la iglesia cristiana durante los primeros 3 o 4 siglos de la historia de la iglesia. Así que la iglesia temprana, este término no era desconocido. Quiere decir que para nosotros debería ser algo conocido. Este era el concepto dominante por el medio del cual los teólogos de la iglesia consideraban su doctrina de Jesús, de su encarnación, de su deidad. Por otro lado, en la cultura griega, incluso los antiguos griegos estaban preocupados por encontrar el significado del universo y el elemento del cual todo estaba hecho. Ellos percibían la vasta diversidad de las cosas creadas y buscaban algún punto de unidad que le diera sentido a todo. En lo que respecta al arte griego, los pensadores de aquella época detestaban el caos y la confusión. Ellos querían comprender la vida de forma unificada y necesitaban algo que pudiera darles esa respuesta. Lo quisieron expresar en lo que es el logos. En el pensamiento griego temprano no había un concepto de Dios personal, trascendente, que creó el mundo en orden y armonía por su sabiduría y soberanía. Cuando mucho había una especulación acerca de un principio abstracto que ordenaba la realidad e impedía que se convirtiera en una difusa confusión. A este principio abstracto ellos lo denominaron nous, que significa mente, o el logos. Un principio filosófico impersonal. El concepto de logos jamás se consideró, y esto es muy importante, hermanos, un ser personal que se involucra en las cosas del mundo. No sé si estás queriendo captar lo que está pasando aquí, pero para los griegos era algo tiene que poner en orden, algo tiene que estar detrás de todo esto. El logos, por lo menos, que nos ayuda a tener un concepto, aunque era un concepto lejano, impersonal, que no tenía nada que ver con nosotros. Pero ve, el apóstol Juan dejó caer, me encanta como lo dice R.C. Sproul aquí, una bomba teológica en la arena filosófica de su tiempo. Al mirar a Jesús y hablar de Él no como un concepto impersonal, un concepto filosófico lejano de la mente, no, sino como la encarnación del Logos eterno. Él no usó el término de la misma forma que lo usaban los griegos, sino que Él lo bautizó y lo llenó de significado judío-cristiano. Para Juan el Logos era intensamente personal y radicalmente distinto a lo que se sabía en la filosofía especulativa griega. El Logos era una persona, no un principio. El Logos era un escándalo para ellos porque en la mente griega era imposible que ese logo impersonal, ese concepto, se encarnara y viniera a este mundo. Para el antiguo griego no había peor piedra de tropiezo que la idea de una encarnación. Y de hecho sigue siendo una piedra de tropiezo hoy en día a este mundo secular. Sí, Jesús, qué buen hombre, qué buen maestro, pero que sea Dios. Así que este verbo que Juan habla es identificado por él como Jesús, que es de quien el apóstol
Juan ha escrito y que hace volver locos en su tiempo y a hoy en día aquellos que escuchan que Jesús es Dios. Pero cuál a los otros debería sí también volvernos locos en un sentido, porque estamos hablando de cosas que difícilmente podemos comprender por completo, el Logos encarnado, pero a la vez debería maravillarnos y llevarnos a mirar su gloria al ver que nuestro Señor Jesús es ese Logos encarnado, es ese Verbo encarnado, es Dios hecho hombre entre nosotros. Así que Juan va a poner esta bomba teológica ahí para ti y para mí también, para que nos admiremos también y que juntos, yo creo, podamos decir: y vimos su gloria, gloria como del unigénito. En primer lugar, simplemente al meditar y al ver su preexistencia. Jesús es Dios, dice Juan ahí en el versículo 1, en el principio ya existía el Verbo. Juan está poniendo aquí a Jesús y nos está transportando al hablar de Jesús, no en Belén, no en ese momento en el que los magos y los pastores encontraron a un bebé ahí. No, Juan nos está llevando y dice: tú quieres saber de Jesús, tú quieres saber quién es este que ha venido y que lo han visto hacer milagros y portentos. No tienes que ir a Belén, no tienes que ir ni siquiera a Israel, tienes que ir hasta el principio. Porque este Jesús al cual tú conoces es el Verbo, es aquel que ya existía en el principio. En el Antiguo Testamento podemos ver, si no te recuerda esto, el principio, en Génesis 1, en el principio creó Dios. Juan está transportando a nuestra mente a ese momento, aun cuando nada de lo que tú y yo podemos ver hoy aquí y crear, que estaba creado y disfrutado. Antes de todo eso, Juan dice: este Verbo, este Señor, este Mesías ya existía. Ese es nuestro Dios. Juan quiere que pongas tu mente a decir: ¿quieres entender un poquito más, por lo menos, de Jesús? Tienes que ir desde el principio. Antes de que todo esto existiera, Él ya existía. El Verbo ya existía. Jesús es preexistente, no solamente es eterno. La persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es eterna, pero también es preexistente. No solamente es eterno porque un día empezó a ser y de ahí nunca morirá, sino que no ha tenido principio ni fin. Él siempre ha sido, Él siempre ha existido. Él comparte la misma naturaleza que Dios porque Él es Dios. Es preexistente. Jesús no empezó a existir cuando nació aquí, como en carne, sí, pero como su persona, como lo que es Él, no. Él ya existía. Él ya existía. Su relación eterna, en segundo lugar, con Dios Padre por lo mismo. Y el Verbo estaba con Dios. Juan está haciendo una distinción clara entre las personas de la Trinidad. Sí, Jesús, esta segunda persona de la Trinidad, el Hijo encarnado ahora en Jesús, ya existía, pero también estaba con Dios. En una estrecha e íntima relación entre el Hijo y el Padre. William Hendrickson lo explica de esta forma. Dice, e incluso traduce un poco lo que Juan ha puesto ahí de una forma. Dice: y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Si tú pudieras ver el griego, una palabra que se llama pros, y estaba ahí, estaba el Verbo. Él es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, estaba cara a cara con Dios, el Padre. El significado es que el Verbo existía en la comunión más estrecha posible con el Padre y que aquel hallaba supremo deleite en esa comunión. Este gozo original había imprimido tan fuertemente, profundamente en el Logos que nunca se borró de su conciencia, como se evidencia en su oración sacerdotal. Vemos las palabras de Jesús, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo
fuese. Jesús, el Verbo, el Hijo, en esa relación íntima, única, estrecha, de cara a cara con el Padre. Y por lo tanto eso nos lleva a su deidad. Juan quiere dejar bien claro la diferencia. Esa diferencia, sí, Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Pero no quiere decir que es un ser que toma diferentes formas a través de la historia y se va manifestando dependiendo de su rol. No. Es un Dios, pero son en tres personas distintas y cada una son divinas. Y no son tres dioses. No son tres dioses. Es un Dios, tres personas. ¿Cómo lo explicas completamente? No lo sé, hermanos, pero Juan está poniendo bien claro. En el principio el Verbo ya existía, estaba con Dios, así que no es lo mismo que Dios el Padre, pero Él es Dios. Y eso debería ser suficiente para nosotros. Es por esa razón, hermanos, que el mismo Juan en su primera carta hace esta advertencia: amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan tiene bien claro esta verdad y debe estar bien clara para nosotros, hermanos. Jesús es Dios. Jesús es Dios preexistente, eterno, con el Padre. Y ha venido y se ha hecho carne. Hermanos, hermanas, deberíamos ver esta verdad y asombrarnos cada día. Ya sea muy frecuente o muy poco que lo escuchemos, hermanos, el Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, fue aquel que un día vino a este mundo, a este pesebre. Dios hecho hombre se encarnó ahí. Su gloria, interesante, porque si no hubiéramos empezado, ¿cómo vendría el Rey del universo? ¿Cómo vendría? Con trompetas, con ejércitos. ¿Cómo podríamos ver su gloria? Y Él decidió todo lo contrario que el mundo podría pensar. Se hizo carne, se hizo hombre y nació en un pesebre. Dios hecho hombre estaba entre nosotros. No un hombre común y corriente, no un hombre con poderes especiales, no un hombre capacitado con un don. No, Dios, el Verbo hecho carne, hecho hombre, había venido. En segundo lugar, admiremos su gloria, hermanos, al ver su poder. Juan 1 del 3 al 4 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El apóstol Juan nos ha llevado a ver el Verbo, a ver a Jesucristo desde el principio, su preexistencia. Pero no solamente quiere dejarnos ahí, sino también reafirmar la verdad de la deidad de Jesucristo, pero también ponerlo en un lugar, si es posible en el tiempo, porque vemos que Él es preexistente. Y ahora pone a Jesús no solamente como aquel que es Dios, sino como aquel por el cual todo ha sido hecho. Es Jesús aquel, hermano. Es Jesús al cual por todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Es ese niño, el que estaba por nacer en Belén, el que había creado esa misma piedra, esa misma madera, eso mismo que lo iba a recibir. Juan nos muestra a Jesús como el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Piensas eso cuando hablas de Jesús? ¿Meditas en ello cuando piensas en Jesús? Que estás enfrente
del creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Lejos de ser una criatura como algunos herejes afirmaban, dice Riley, equivocadamente, el ser que creó los mundos y todo lo que tiene vino a este mundo. Debemos ver lo que dice Riley en esta parte. Dice, debemos recordar que esta expresión no implica inferioridad alguna a Dios, al Padre, como si Dios el Hijo fuera solo un instrumento. No. Tampoco implica que la creación no fue hecha sin sentido alguno por obra de Dios Padre. No. Sino que Él, Jesús, es el hacedor del cielo y la tierra, a la vez que Dios también lo es. Pero implica que Jesús, el Verbo eterno en la creación, así como en todo lo demás, coopera juntamente con el Padre en todo lo que hace. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Este es Jesús. Este es Jesús. Este es aquel que vino a esta tierra. Dios hecho hombre, Dios creador de todo, todopoderoso, haciéndose un bebé. Esta verdad, hermanos, en la Escritura la vemos claramente. Hebreos habla claramente de cómo Él es el que sostiene todas las cosas. Dice Dios hablando hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, en los padres, los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hermanos, ¿te das cuenta? ¿Podemos parar un poco y meditar un poco en esa imagen? Aquel que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra se había hecho carne y estaba aquí. Él, el creador, el sustentador de todo lo que existe, mi hermano. No existe ninguna molécula en este universo que no se mueva, que no caiga, que no se altere, si no es por nuestro Señor Jesucristo. Pues es el que lo creó y el que lo sostiene, y fue creado por Él y para Él. Ese es el Señor Jesús. Él es el Señor Jesús. ¿Te das cuenta de la magnitud de eso? ¿Te das cuenta de cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo? Que aquel que sostiene el universo, aquel que puede nombrar a las estrellas por su nombre y que pone al mundo como estrado a sus pies, vino, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué provoca eso en ti? ¿Qué provoca eso en ti, mi hermano, mi hermana? ¿Te das cuenta que tu vida está sostenida en cada milésima de tu vida, de tu cuerpo, por Él? ¿Te das cuenta de la magnitud de quién estaba en Belén hace más de 2000 años ahí? Hermano, qué verdad tan más grande que nos recuerda que podemos confiar en Él. Puedes confiar en tu Señor. Puedes confiar en tu Señor y tu Salvador. Puedes descansar en Él, porque Él es aquel Verbo preexistente que es Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que sostiene todo por el poder de su palabra, habitó aquí entre nosotros. Mi hermana, no sé cuál sea la situación que estés pasando el día de hoy. No sé cómo estás viviendo el día de hoy. No sé cuál sea lo que tu vida está pasando. Pero si tú simplemente pudieras poner esta verdad, que el Verbo se hizo carne, que el Verbo que sostiene todo por el poder de su palabra vino y es tu Señor y tu Salvador, vas a encontrar descanso,
vas a encontrar fortaleza. Vas a encontrar sentido. Incluso en esta temporada donde a lo mejor puedes estar sufriendo o puedes estar pasando mal rato. Porque hoy estamos aquí tratando de admirarnos, no de un simple hombre, sino de Dios mismo hecho hombre. En tercer lugar, podemos admirar su gloria al ver su amor y gracia. Al ver su amor y gracia. Y regreso al versículo que empezamos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Qué versículo tan más glorioso y hermoso. Qué versículo tan más hermoso, que mientras yo lo estudiaba y mientras estaba aquí pensando y meditando en qué voy a hacer con todo esto que Juan está haciendo y diciendo aquí, no pude hacer nada más que llorar y alabar a mi Señor. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, ¿y qué tiene de especial eso? Simplemente que Dios se hizo hombre y vino y ya. No, hermano. El Verbo se hizo carne. Ese Verbo preexistente en relación estrecha, íntima con Dios, con el Padre, que es Dios mismo, se hizo carne. Y aquel que creó todo, aquel que sin Él nada de lo que hoy disfrutas, de hoy de lo que tú tienes, de lo que ves, hubiera sido hecho. Aquel que en este mismo instante está sosteniendo tu respiración, hermano. Mientras estás escuchando esto, aquel que está sosteniendo cada una de tus células para que puedas escuchar la palabra de Dios, aquel que es el que determina tu vida, tus tiempos, todo lo que hay en ella, aquel se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dimensionas eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Puedes ver su gracia y amor? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que el Verbo se haya hecho carne y haya venido y habitado entre nosotros? Si a lo mejor todavía no lo dimensionas por completo, Juan nos ayuda a entenderlo. Versículos 9 al 13, ve lo que dice Juan. Y existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El mundo no lo conoció, los suyos no lo recibieron. Por este tipo de personas, el Verbo, el Logos, se hizo carne. Por este tipo de personas que lo ven y no lo conocen, que lo ven y lo rechazan y gritan, crucifícalo. Por este tipo de personas, hermanos, somos tú y yo. Somos tú y yo, la misma verdad que Juan está plasmando aquí, que cuando Jesús vino, su pueblo que debía recibirlo como el rey y el salvador de sus pecados lo rechazó. Hermanos, esa misma verdad aplica hoy para ti y para mí, para este día, para este momento. Que en ningún momento se nos ocurra pensar que tú y yo estamos en esta iglesia porque nosotros sí lo conocimos y nosotros sí lo recibimos y nosotros lo vimos y corrimos desesperadamente a Él porque nosotros sí nos dimos cuenta quién era Él. No. La misma verdad que Juan está plasmando ahí, de que su pueblo lo rechazó y el mundo que Él mismo había creado lo había rechazado, es hoy verdad para ti y para mí. Sí, hermano, el día de hoy, si aquí tú estás, hermano, si el día de hoy tú estás aquí, no es por ti, no es porque tú fuiste más inteligente que los demás, no es porque tú fuiste más audaz que los demás. No, hermanos, es por su gracia y por su amor. Es por su misericordia y es por Él, no por ti.
Y Juan lo dice claramente ahí, versículo 12 y el 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Ves, pastor? A los que creen. Yo creí. Yo lo hice. Sí. Pero ve lo que dice el versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni la voluntad de hombre, sino de Dios. Hermano, si hoy estás aquí, no es por tu descendencia, no es porque mira qué voluntad y qué determinación tienes en seguir al Señor, no es porque mira qué cristiano, wow, es porque Dios ha tenido gracia y misericordia de ti. Ve lo que dice Riley en este pasaje, me encantó ese. Los creyentes no llegaron a ser lo que son por la sangre, es decir, por ser descendientes de Abraham o por relación sanguínea con personas piadosas. La gracia no pasa de padre a hijo. Tampoco los creyentes llegaron a ser lo que son por voluntad de carne, es decir, por medio de los esfuerzos y el empeño de su propio corazón natural. La naturaleza nunca puede cambiarse a sí misma. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tampoco los creyentes llegaron a ser lo que son por la voluntad de varón, es decir, por medio de los actos y los hechos de otros. Ni los ministros ordenados, ni nadie más puede conferir gracia a otro. El hombre no puede regenerar corazones. Los creyentes llegaron a ser solo y completamente lo que son por la gracia de Dios. Es la pura gracia de Dios que previene, llama, convierte, renueva y santifica a la que deben su nuevo nacimiento, los creyentes. Son nacidos de Dios, o como dice el capítulo 3 más claramente, nacidos del Espíritu. Hermanos, tú y yo estamos aquí no por algo que tú y yo tengamos. Es porque aquel verbo encarnado, aquel verbo se encarnó, vino a este mundo por pecadores como tú y yo. Es su gracia, es su amor, es su misericordia la que hoy en esta temporada debería llevarnos a alabarle y admirarnos de su grandeza, de su gloria, de quién es Él. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, pero Él, Jesús, lo ha dado a conocer. Hermano, ¿es suficiente esto para que puedas admirarte de quién es tu Señor y tu Salvador? ¿Es suficiente esto o necesitas más? ¿No te es suficiente saber que aquel que estaba en la gloria perfecta, en comunión perfecta, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y vino a habitar entre nosotros pecadores, obedientemente a morir una muerte de cruz? Esa es su gloria, hermano. Es por quién es Él, no por quiénes somos nosotros. Mi hermano, mi hermana, esta temporada navideña, no dejemos de ver la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te distraigas con todo lo que este mundo ofrece. No te distraigas aún con tus circunstancias. Es que ¿qué sentido tiene pasar esta Navidad si no voy a estar con mi familia? Voy a estar solo ahora, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo dinero. No se trata de eso, hermanos. Se trata que el Verbo, el Dios, se hizo carne y vino a morir por nosotros en esa cruz cuando no merecíamos más que el infierno. Así que, hermanos, cual sea tu circunstancia, ven al Verbo encarnado cuando estimó ser igual a Dios y fue a la muerte de cruz, resucitó al tercer día por tus pecados, por mis pecados. Y si tú no le conoces el día de hoy, arrepiéntete, cree en este Señor Jesucristo y tú serás salvo.
Pero hermanos, también no quiero dejar afuera lo que dice Juan entre el medio acerca de Juan el Bautista, que lo menciona brevemente porque también es un principio muy importante del día de hoy para nosotros. Ve lo que dice Juan. Dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa es la misma encomienda que nosotros tenemos hoy, en esta temporada. Porque el Dios mismo nos ha mandado a hacerlo. No solamente a Juan el Bautista, Dios mismo, Jesús, el Verbo hecho carne, en Mateo 28 está frente de sus discípulos y dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Y no solamente dice eso: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras tienen tanto peso y tanto sentido porque es ese Verbo encarnado quien nos da esa encomienda, quien nos dice: no temas, yo estoy contigo, ve y predica este mensaje. Usa, hermanos, este tiempo para meditar en quién es tu Señor, quién es tu Salvador, quién es Él que vino a morir en esa cruz por tus pecados, y ve y sal y anuncia quién es la luz de este mundo, que es Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu sacrificio, porque siendo igual a Dios, siendo Dios, estando en comunión perfecta con el Padre, no escatimaste ser igual a Dios, sino que viniste a habitar en este mundo creado por ti, pero que te rechaza constantemente por pecadores como nosotros, que lejos de desearte muchas veces pecamos contra ti. Y aún así tú viniste, aún así tú habitaste entre nosotros para que pudiéramos ver tu gloria, gloria como del unigénito del Padre. Señor, recuérdanos esta verdad en esta temporada. Líbranos de distraernos con lo que este mundo ofrece, con las circunstancias en las cuales estamos viviendo el día de hoy, y que podamos encontrar descanso, paz, ánimo, fortaleza en quién eres tú, por quién eres tú, por quién eres tú, por tu poder y por tu amor y gracia en nuestras vidas. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.